Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas». Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro le dice a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta: «Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. La palabra de Dios que terminamos de proclamar es el camino, la verdad y la vida para nuestras almas. Hoy se nos presenta al apóstol San Juan. San Juan era el discípulo predilecto de Jesús, porque amaba a Jesús y Jesús le amaba a él. ¿Dónde está el secreto de Juan,
el evangelista. Lo hemos leído en el Evangelio. Este da testimonio y su testimonio es verdadero. Recordad lo que decía en su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos experimentado acerca del verbo de la vida, de eso doy testimonio. Hemos leído casi todo el tiempo de Pascua el Evangelio de Juan. Juan se escribe a final del siglo I. La Iglesia ya está floreciente, ya está casi organizada. Y viene Juan a poner la guinda del pastel, a decirnos lo que yo he visto de Jesucristo, lo que yo he experimentado con Él, lo que yo he vivido con Él, de eso soy testigo. La Iglesia, desde el Papa Juan XXIII hasta el Papa Francisco, está muy empeñada en algo muy importante que decía el Papa San Pablo VI. Hay que evangelizar, nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas iniciativas para llevar a Cristo a los demás. ¿Cómo evangelizó la Iglesia primitiva y se convirtieron tantos paganos y tantos judíos al cristianismo? Solamente hay una palabra: por el testimonio de la vida personal que estos cristianos vivían. Era lo que arrastraba. La gente atea les daba envidia de cómo vivían los primeros cristianos. Leíamos estos días también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la vida de los primeros cristianos. Y leíamos, no hace muchos días, estaba Pedro y un grupo de cristianos encarcelados, se pusieron a rezar y Dios hizo un milagro. Rompió las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero pensaba que se habían fugado y quería matarse. Y dijo Pedro: estad quietecito, que no nos hemos fugado, que estamos aquí todos, que no somos una panda de bandidos, que no somos delincuentes. Y aquel carcelero se impresionó tanto que dice a Pedro: ¿qué tengo que hacer yo para ser como vosotros? Le dijo Pedro: bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro fue a su casa, bautizó al carcelero y a toda su familia y se convirtieron. ¿Qué tengo que hacer para ser como vosotros? Oye, tú que me estás escuchando aquí en la iglesia, tú que estás aquí en la tele, religioso, religiosa, laica, joven, niño, mayor, adulto, ¿cuánta gente te ha dicho a ti: me encantaría ser como tú? ¿Qué tengo que hacer para ser como tú? ¿Cuánta gente te lo ha dicho? Si no te lo ha dicho nadie, pregúntate cómo estás viviendo el cristianismo. Porque la evangelización, vuelvo a repetiros, no es que tú le cuentes al mundo, a tu familia, a tus amigos, a los que te preguntas, no es que tú le cuentes lo que dice el catecismo sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre la vida cristiana, ni lo que dicen los concilios, ni lo que dicen los papas. ¿Sabéis lo que la gente nos pregunta? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es la Iglesia para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Cómo vives tú la vida cristiana? Eso es lo que te pregunta la gente. Eso es lo que nos pregunta. Cuando le decía a un cristiano un día que venía a la misa parroquial:
Oiga, usted tiene que hablar de usted, tiene que decir cómo vive su fe. Yo necesito escuchar a mi párroco por qué cree en Dios. Eso me lo decía un cristiano. Y qué bien. Cuando San Francisco de Asís enviaba a sus cristianos a evangelizar a sus frailes menores, el hermano León le pregunta a San Francisco: bueno, padre, nos mandas a predicar al mundo bárbaro, al mundo que no cree, al mundo que está apartado de Dios. ¿Por dónde tenemos que empezar? Y le dice San Francisco de Asís: tenéis que decirle a todo hombre que es amado por Dios. Y no solamente que es amado por Dios, no solamente decirlo, sino creerlo. No solamente quererlo, sino vivirlo. Y no solamente vivirlo tú, vivirlo en comunidad de la Iglesia. Así es como tenemos que evangelizar. Por eso damos gracias hoy al apóstol San Juan, porque nos ha dejado con sus escritos, aunque al final echa un farol en el Evangelio, que es gracioso. Dice: si yo tuviera que escribir todo lo que ha hecho Jesucristo, no había libros en el mundo. Es un poco farol de San Juan, pero es bonito esa expresión. Hay muchas más cosas que él nos recoge en los Evangelios y en sus 3 cartas que Cristo ha dicho y ha hecho. Gracias, apóstol San Juan, porque nos has dicho lo que has visto, lo que has creído, lo que has experimentado acerca del camino de la vida. Y sobre todo, porque recostaste tu cabeza en el pecho de Cristo en el momento más duro, más difícil, más doloroso para Jesucristo, que era enfrentarse a su muerte y a su cruz.